Estimados y estimadas estudiantes del SOAYET, es un gusto para mí presentarme con ustedes. Soy la bióloga Alejandra Hernández Guillén y en esta ocasión les comparto este video para trabajar el tema 1, tipos de variables, de la unidad 1 correspondiente a la asignatura optativa de análisis de datos cuantitativos de la licenciatura en enfermería del SOAYET. El objetivo del presente video es profundizar en el tema de variables para clarificar los conceptos base de estadística y robustecer el aprendizaje obtenido después de revisar el material de plataforma. Les explicaré el concepto de estadística, variable nominal, ordinal, escalar y de razón, sus características y uso de cada una con ejemplos claros para poder aplicar los conocimientos para la elaboración de su actividad integradora y en la revisión de artículos de investigación. Para poder empezar, debemos tener bien claro qué es la estadística, así que repasemos el concepto. La estadística es un conjunto de procedimientos y técnicas diseñadas con el propósito de obtener, organizar, analizar, interpretar y presentar información sobre determinado hecho o fenómeno que puede expresarse numéricamente. Por ello, la medición es vital en el análisis estadístico. El análisis científico implica identificar los fenómenos a estudiar, para poder describir su evolución cualitativa y posteriormente poder medir esos fenómenos, proporcionando así la característica de magnitud para su conocimiento y previsión. En estadística se distinguen dos grandes grupos de técnicas: la estadística descriptiva, en la que se estudian las técnicas necesarias para la organización, presentación y resumen de los datos obtenidos, y la estadística inferencial, en la que se estudian las bases lógicas y las técnicas mediante las cuales pueden establecerse conclusiones sobre la población de estudio a partir de los resultados obtenidos de una muestra. Los datos que obtenemos para describir y analizar un fenómeno proceden de nuestro entorno y corresponden a la medición de características particulares. Estas son las variables, que se definen como las propiedades o atributos que asumen diferentes valores dentro de una población y cuya variación es susceptible de medirse. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver variables como edad, etnia, sexo, temperatura y nivel de colesterol en sangre. Desde un punto de vista metodológico, las variables se clasifican en dos tipos: la variable independiente, que puede ser la variable manipulada por el investigador, o la que nos da un contexto del fenómeno que estamos midiendo, por ejemplo, las variables sociodemográficas. Esta variable afecta a la variable dependiente, también llamada de interés. Es la variable que nos indica la variación de la característica que estamos midiendo o comparando, y su resultado depende de la manipulación del investigador o de los valores que toma la variable independiente. Para ejemplificar la clasificación anterior tenemos estos ejemplos. El diagrama de la izquierda muestra los factores de riesgo involucrados en el desarrollo de la diabetes tipo 2. En este caso, la enfermedad es la variable dependiente, o sea, la variable de interés, mientras que las variables independientes son peso, antecedentes médicos, actividad física, hábitos alimentarios, edad y antecedentes familiares, que determinarán el riesgo de padecer la enfermedad. Esto de acuerdo con su presencia o ausencia, así como los valores que tome cada una en su escala de medición correspondiente. Y en el diagrama del lado derecho tenemos un ensayo clínico donde supongamos que se mide la efectividad de un medicamento, por lo que se separan los sujetos de estudio en dos grupos: un grupo experimental y un grupo control. Los tratamientos que recibe cada uno va a corresponder a la variable independiente. En este caso sería el medicamento activo o el placebo. Y la variable dependiente será la respuesta en cada uno de los sujetos de estudio. Existe otra clasificación de las variables según su escala de medición, y para entender dicha clasificación debemos entender qué es la medición. La medición puede definirse como la estimación o asignación de números a cierta propiedad de uno o más objetos y o eventos de acuerdo con un sistema métrico específico, que puede ser un instrumento, escala o unidad de medición. Es muy importante aclarar que no medimos personas, objetos o colectividades, sino que medimos propiedades, que son observables como el peso, la edad, el estado civil, el pH en sangre, nivel de dolor, estatura, saturación de oxígeno, presión arterial, etc. Es preciso señalar que la medición no es un fin por sí misma
y solo tiene sentido cuando se utiliza con un fin y cumple con un objetivo. Una escala de medición es el conjunto de posibles valores que una variable puede tomar. El nivel en que una variable puede ser medida determina sus propiedades de medición, el tipo de operaciones matemáticas que se pueden utilizar, las fórmulas y procedimientos estadísticos a utilizar para analizar los datos y las pruebas de hipótesis teóricas. Las escalas de medición se clasifican en dos grandes grupos: cualitativas, que representan categorías no numéricas, y cuantitativas, que se representan de forma numérica. De estos dos grandes grupos se desprenden 4 tipos: escala nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Desde el punto de vista de las propiedades matemáticas y estadísticas, la escala de medición más rudimentaria es la nominal, y la más completa es la escala de razón. A continuación revisaremos las características, propiedades y aplicaciones de cada una. La escala nominal es la escala de medición más elemental. Clasifica a las unidades de estudio en categorías, basándose en uno o más características, atributos o propiedades distintivas, y a cada una se le asigna un nombre. De ahí la denominación de nominal. Los nombres de las categorías pueden ser alfabéticos o alfanuméricos. Incluso se le pueden asignar números sin que esto represente una magnitud, pues son meramente arbitrarios y solo sirven de identificadores, por lo que no es posible realizar operaciones aritméticas ni representan una jerarquía. Por ejemplo, las carreras impartidas en la universidad. Si tenemos enfermería identificada con el número 1, economía con el 2, química con el 3, administración con el 4 y derecho con el 5, no tendría sentido sumar enfermería identificada con el número 2 más economía igual a química. Las únicas relaciones matemáticas aplicables a esta escala son las de equivalencia y no equivalencia. Así, un sujeto o entidad tendría la propiedad o atributo presente o ausente. La escala nominal solo permite el cálculo de porcentajes, proporciones y razones, y estos cálculos se realizan utilizando el conteo de frecuencias para cada categoría. Escala ordinal. Es una escala de medición que representa un orden o jerarquía de la característica especial que posee. En este caso, sí se utilizan números para codificar las categorías, y ese número sí representa un orden. Cuando se utiliza una escala ordinal, es posible clasificar u ordenar de acuerdo con la característica establecida en dicha escala. Por ejemplo, podríamos ordenar militares según su rango, empleados según su cargo en la empresa, ciudadanos según su clase social, estudiantes por nivel de escolaridad, etc. Al igual que con la escala nominal, las operaciones matemáticas que se pueden realizar en variables con este nivel de medición son proporciones, porcentajes y razones, basándose en la frecuencia de cada categoría. En la escala de intervalos o intervalar, además del orden o jerarquía entre categorías, las etiquetas o números consecutivos establecen intervalos iguales en la medición. Esto quiere decir que las distancias entre categorías son las mismas a lo largo de toda la escala. La medición en una escala de intervalos se basa en suponer que puede conocerse exactamente la diferencia entre los objetos medidos según sea la escala. Por ejemplo, la diferencia entre los valores 4 y 5 es la misma que entre 1 y 2 o entre 9 y 10.
Un cambio unitario en la escala reflejará siempre el mismo cambio en el objeto medido. Las variables medidas en escalas de intervalo dan una idea de cuánto o de qué tamaño es lo que se está midiendo. Por ejemplo, qué tan cálido o frío es, qué tan cerca o lejos está, qué tan triste o alegre se siente, qué tan pesado o liviano es. Igualmente, con las variables de intervalo, los márgenes de error pueden definirse mejor y son más fáciles de manejar porque las puntuaciones se pueden redondear aplicando las reglas de aproximación matemática. En este tipo de medida puede utilizarse cualquier unidad, sea cual sea su magnitud, y la elección del cero o punto de origen puede hacerse de modo arbitrario. El cero no representa conceptos como ninguno, vacío o nada. Es decir, cero no representa la ausencia de la característica medida, solamente representa un punto conveniente del cual se marcan intervalos de igual magnitud para construir la escala. Este punto podría colocarse en cualquier posición dentro del rango posible de la variable que se mide. Desde el punto de vista matemático, las escalas de intervalo admiten el cálculo de proporciones, porcentajes y razones. Además, permite estimar estadísticos como la media aritmética, mediana, moda, rangos y desviación estándar. Y algunos ejemplos de variables con este tipo de escala son la temperatura en grados Celsius, la escala de Likert o el índice de masa corporal. Escala de razón. Este nivel de medición tiene las mismas propiedades que las variables ordinales y de intervalo, pero además el cero es real, es absoluto, no es arbitrario. Es decir, el cero representa la ausencia de la característica en cuestión. En esta escala solo es arbitraria la unidad de medida. Por ejemplo, el peso, la talla, distancia, número de hijos, edad, ingresos económicos, volumen, tiempo, etc., son ejemplos de mediciones en una escala de razones, ya que en todos estos casos las escalas tienen un origen común. Por ejemplo, en los ingresos económicos, si tenemos distintos tipos de monedas, la ganancia cero es siempre la misma. Desde el punto de vista matemático, las escalas de razón admiten el cálculo de todo tipo de operaciones aritméticas, obtener razones y proporciones, así como la estimación de un buen número de estimadores estadísticos. Como les mencioné las características de cada nivel de medición, la escala nominal es la más sencilla, pues solo clasifica la información. La escala ordinal clasifica y también ordena, por lo que brinda información más completa que la nominal. La escala intervalada, además de clasificar y ordenar, tiene unidad de medida y el cero es arbitrario, mientras que en la escala de razón el cero es absoluto. Siguiendo esa lógica, una variable siempre se podrá transformar a una escala con menor nivel de complejidad. Así que si tenemos el registro de edad de los pacientes, podemos clasificar ese dato en categorías como las etapas del desarrollo, que es una variable ordinal, o transformarla en una variable dicotómica como mayor de edad y menor de edad, para que transformarla en una variable nominal. Y lo mismo aplica con los demás ejemplos. El valor crudo de presión arterial se le podrá calcular distintos estadísticos como la media y dividir los resultados en categorías para resumir la información. Todo dependerá de la información que tenemos y de los objetivos de nuestra investigación. ¿Recuerdan esta tabla? En ella podemos ver todos los tipos de variables con sus propiedades y las operaciones y estadísticos que permite calcular cada una,
y los análisis estadísticos que se pueden realizar. Podemos usar esta tabla para identificar el tipo de variable que tenemos considerando la columna de propiedades. Una vez identificado el tipo de variable, sabremos qué estadísticos se pueden calcular y el tipo de análisis que podemos hacer. Y todo debe tener coherencia lógica. Así que si tenemos una variable intervalar, no podemos realizar un análisis inferencial no paramétrico, pues este se limita a las variables cualitativas. Otro ejemplo, ¿podemos realizar un análisis de varianza ANOVA si nuestra variable es nominal? Pues no, no es posible. Este tipo de análisis únicamente se puede realizar en variables de tipo cuantitativas. Al momento de revisar artículos de investigación o ensayos clínicos podemos encontrarnos tablas como esta. Aquí se resume casi toda la información obtenida en la investigación y reporta las variables medidas con los estadísticos o las pruebas estadísticas utilizadas. En este caso tenemos únicamente variables cualitativas. En este otro estudio, los autores separaron las variables cuantitativas continuas de las cualitativas nominales, y podemos ver cómo se analiza de diferente forma cada tipo de variable. En el caso de las variables cuantitativas, se puede calcular la media y desviación estándar, mientras que para las variables cualitativas solo se puede calcular el porcentaje a partir de la frecuencia. Recapitulando, podemos identificar dos tipos de estadística, la descriptiva y la inferencial. Las variables son los atributos que tienen los elementos de una población. La escala de medición es el conjunto de posibles valores que una variable puede tomar. Las variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas miden cualidades, mientras que las cuantitativas son numéricas. En virtud de las similitudes en las características de las escalas de medición categóricas y numéricas, al igual que en la aplicación de los procedimientos estadísticos, se podrían agrupar las escalas como nominal ordinal e intervalo razón. La escala nominal es la más sencilla, pues solo clasifica la información. La escala ordinal clasifica y también ordena. La escala intervalar, además de clasificar y ordenar, tiene unidad de medida y el cero es arbitrario, mientras que en la escala de razón el cero es absoluto. Por otro lado, una escala o variable puede ser transformada en otro tipo de escala o variable, siempre y cuando ésta sea de rango inferior a la utilizada inicialmente. Asimismo, es importante indicar el nivel de medición de todas las variables e ítems de la investigación, porque dependiendo de dicho nivel, se selecciona uno u otro tipo de análisis estadístico, y esta coherencia lógica determinará la validez de los resultados obtenidos. Ahora que ya tienen todas las herramientas para identificar los tipos de variables y su nivel de medición, pueden empezar a revisar artículos de investigación y ensayos clínicos para comprender el manejo de las variables, su análisis y las aportaciones que tienen en sus áreas de especialidad. Y si es de su interés profundizar en el tema revisado y apoyarse con más ejemplos, pueden consultar las referencias que utilicé para la realización de este video.
video. Muchas gracias por su atención y continuemos con el siguiente tema de la unidad. Les deseo mucho éxito.